Bien, muchachos, entonces, la siguiente funcionalidad o función importante de la respuesta humoral es la unión al complemento o la activación del complemento, como ya lo estudiamos anteriormente en la vía clásica de activación. Eh, los complejos que forman los anticuerpos, recuerden que puede haber una infección y que ya haya en la circulación en la sangre anticuerpos generales, porque células B que se encargan de producir anticuerpos contra antígenos generales. Entonces se llaman los anticuerpos de mantenimiento, ellos están ahí. Entonces, cuando se forman, sea por este proceso de antígenos generales o porque hay anticuerpos, ya porque ha habido tiempo de que haya una respuesta adaptativa, una respuesta humoral adaptativa, bueno, pues la cuestión es que se terminan formando complejos antígeno-anticuerpo en el plasma sanguíneo. Y entonces, estos pueden ser unidos, estos complejos, por el complemento. Las proteínas del complemento, como el Q, se va a unir a la región FC. Luego, estos complejos pueden ser fagocitados si, por ejemplo, hay un fagocito que tenga un receptor FCR para C3b, por ejemplo. Y entonces es internalizado y es fagocitado ese complejo del anticuerpo con el patógeno con el que estaba complejado. Esa es una vía de acción, ¿verdad? Como lo vemos aquí. Por ejemplo, en esta figura tenemos una célula tumoral, aquí tenemos el antígeno de esa célula tumoral, marcador tumoral, aquí tenemos un anticuerpo que lo tiene unido, podría ser un virus también, ¿verdad? Y entonces aquí es unido por una molécula del complemento que tiene un receptor FCR, ¿verdad? Sobre un fagocito, digamos, sobre un macrófago. Entonces, eso es un tipo de citotoxicidad mediada por el complemento. Pero podemos tener la otra vía. La otra vía es que sigue la cascada del complemento hasta llegar a C9, ¿verdad? Recuerden, C5, la conjunción C5, C6, C7, C8, C9, se forma el poro MAC y entonces esta célula muere por lisis, ¿verdad? Como podemos ver aquí, aquí está el anticuerpo unido al antígeno de la célula tumoral, está el acomplejado con C1Q, se desencadena el complemento, la activación del complemento, en algunos libros puede ser la fijación del complemento o la activación del complemento, de cualquier manera lo podemos decir. Y entonces termina con la formación del complejo MAC y la lisis, ¿verdad? De la célula blanco. Este proceso de fijación lo podemos llamar fijación del complemento o activación del complemento. ¿Quiénes son especialmente buenos en hacer esta activación del complemento? Las IgMs y las IgGs son muy buenas en eso, que de verdad son dos muy importantes, ¿verdad? Siempre vemos que primero en la respuesta inmune se activa la IgM y después se sustituye, hay un switch de clase, una variación de clase, y se cambia de IgM a IgG, pero todas las dos son muy buenas en la activación del complemento. Y la otra función de la respuesta humoral es la citotoxicidad mediada por células dependiente de anticuerpo ADCC. En este caso, uno de los receptores unidos, ¿verdad? Los receptores que reconocen para esta respuesta a los anticuerpos son receptores FCR del tipo gamma R3, ¿verdad? Y entonces vean que en los seres humanos, porque toda esta clase la hice basada en los seres humanos, yo sé que a veces en el libro se explica que en el ratón, que yo qué sé qué, porque es el modelo, pero todo lo que les estoy diciendo aquí es cimentado, aterrizado en el ser humano. La IgG1, porque recuerden que hay varias IgGs, la IgG1 es la más eficiente, o el anticuerpo más eficiente para desencadenar ASC, ¿verdad? Como lo estamos viendo acá. Pues el antígeno en la célula blanco es reconocido por el anticuerpo, que es unido por el FCR gamma 3, en este caso R3 subtipo A, que desencadena toda una señalización en esta célula asesina natural, porque son muy utilizadas en este proceso de citotoxicidad, las células asesinas naturales, y ellas van a liberar sus gránulos tóxicos de grancina, perforina, qué sé yo, y entonces van a venir a causar la apoptosis de esta célula. Entonces decimos que ocurrió ADCC, como estamos viendo acá. Entonces la NK libera perforinas grancinas que van a venir a efectuar, a desencadenar la apoptosis. Recuerden que se van a tener que activar las caspasas, las cadenas de caspasas y demás, en esta célula infectada. Entonces puede ser una célula infectada, por ejemplo en este caso de RSV, o
podría ser una célula cancerígena, la que está ahí afectada. Ahora vamos a ver las funciones por isotipo de anticuerpo. Entonces, recordemos que después de la exposición al antígeno van a proliferar, va a haber primero una etapa de activación del linfocito B, una etapa de proliferación y luego una etapa de diferenciación, en donde vamos a tener al final células plasmáticas produciendo anticuerpos específicos contra ese microbio, contra ese antígeno, y vamos a tener células de memoria generadas ahí. Curiosamente, entonces, dependiendo de la actividad de los linfocitos T resida, porque hay unos linfocitos T que ya les mencioné, los linfocitos TH o T helper o T de ayuda, ellos van a ir ahí a activar a las células B también, a coactivar, ayudar. Entonces, dependiendo del tipo de ayuda, del tipo de linfocito, del tipo de citoquinas presentes durante esa activación de la célula B, dependiendo de todo eso, del antígeno, del tipo de célula T de ayuda y el tipo de citoquinas, van a especializarse estas células plasmáticas en producir un IgM, un IgG, un IgE o un IgA específico para ese antígeno. Recuerden que cada clon de células plasmáticas se va a especializar en ese anticuerpo. ¿Por qué no mencionamos aquí a la IgD? Porque la IgD también se expresa, pero la célula plasmática libera muy poco o no libera nada. Se expresa a nivel de la membrana. Entonces, la función específica de la IgD todavía no está muy clara. Por ahí les anoté porque una de las ideas y de las tesis que más está en boga es que la IgD sirve como correceptor o de alguna manera ayuda en la estimulación del BCR. Pero realmente la función exacta o las funciones exactas de la IgD todavía se están estudiando y su secreción es prácticamente nula. Entonces, por eso. IgM, vamos a empezar por la IgM. Son los primeros anticuerpos producidos en la respuesta inmune primaria. O sea, durante la infección está la respuesta inmune primaria, la respuesta primaria, ¿verdad? Y entonces, ¿quiénes son los primeros la respuesta inmune humoral primaria? Estamos hablando de la respuesta humoral. Los IgM, esos son los primeros que se producen. La mayoría de esos anticuerpos van a ser producidos por células B, por linfocitos B, de una subpoblación especial, que son los linfocitos BB1. Estas células, linfocitos BB1, van a producir el antígeno IgM, perdón, el anticuerpo IgM de manera constitutiva. Eso quiere decir que siempre están produciendo. Y entonces, esta población de células BB1 son las que van a proteger al cuerpo de patógenos comunes, de patógenos que casi siempre van a estar infectando a nuestro cuerpo, ¿verdad? Sobre todo aquellos que entran por medio de las mucosas, como la mucosa intestinal, no solamente ahí, por otras mucosas, pero muy importantemente por la mucosa intestinal. La IgM tiene baja afinidad, ¿ok? Pero recuerden que ella tiene dos formas. La forma ligada a la membrana, pero la forma secretada es pentamérica. ¿Qué quiere decir? Que tengo 5 anticuerpos IgM acomplejados. Como cada uno tiene una valencia de 2, el total de la IgM es una valencia de 10. Entonces, aunque ella tiene baja afinidad, como ya definimos que es la afinidad, va a ser buena en unir a los antígenos porque ella es pentamérica. Entonces, aumenta la avidez, la eficiencia funcional, ¿no? Como es grande la IgM y puede unirse, digamos, tiene valencia de 10, va a formar complejos grandes. Y esos complejos grandes son fácilmente reconocidos y fagocitados por los macrófagos, por ejemplo. Entonces son muy importantes las IgMs para estimular la fagocitosis. También son eficientes para fijar o activar el complemento. Por eso son excelentes activadores que van a estimular por un lado la fagocitosis y por otro lado la lisis de los invasores. Es importante. La capacidad de neutralización es pues moderada. No son muy buenos las IgMs atravesando el endotelio y pueden ser inhibidos por algunas interleuquinas como la interleuquina 4. Pero es muy importante la función. Vean aquí esta figura que bonita, donde tenemos IgM acomplejada. Por un lado está acomplejándose con complemento, por otro lado está acomplejándose con receptores para complemento, ya que el complemento aquí está acomplejado aquí con este receptor sobre la célula fagocítica, ¿verdad?
aquí directamente la IgM a un receptor FCR, ¿verdad? Aquí indirectamente por medio del complemento, ¿verdad? Importante. Y entonces finalmente van a inducir tanto la apoptosis como la fagocitosis de esta célula. Muy interesante la IgM. La IgG son los anticuerpos más abundantes en el suelo. Aquí vemos la estructura de la IgG. También es el anticuerpo más diverso porque hay este isotipo de anticuerpo tiene 4 subtipos: IgG1, IgG2, IgG3 e IgG4, que los podemos ver aquí, IgG1 a IgG4. Son excelentes opsonizadores, entonces son los más abundantes y son excelentes opsonizadores, por lo tanto van a ser muy eficientes en la remoción de los patógenos y las amenazas. Todos se unen a algún tipo de receptor FCR y estimulan la fagocitosis por macrófagos. Entonces, la IgG1 en humanos, todo esto pensado en humanos, es muy buena para desencadenar ADCC por células asesinas naturales, o sea, para desencadenar citotoxicidad mediada por células dependientes de anticuerpos, la IgG1. En general, las IgG son buenas para desencadenar este tipo de muerte celular por células mieloideas, pero la IgG2 es importante en el caso de las mieloideas, la IgG1 en el caso de las NK. La IgG1 y la IgG3 son muy buenas activadoras del complemento. Entonces vean, activadoras del complemento, activadoras de la fagocitosis, activadoras de la ADCC. Todas esas vías son activadas por la IgG. Muy importante. Otro anticuerpo muy interesante en sus funciones humorales es la IgA. Vean que la IgA normalmente la tenemos como monómero, ¿verdad? O como dímero, pero también a nivel del plasma puede ser que haya dímeros, trímeros, tetrámeros. Una forma polimerizada más común es la forma numérica de la IgA. Es muy importante a nivel fundamental, es fundamental a nivel de la inmunidad en las membranas. En las membranas, por ejemplo, en la mucosa de los pulmones, del tracto urogenital, pero particularmente en la mucosa intestinal, esa inmunidad y defensa a nivel de mucosas es realizada por la IgA. Esto quiere decir que en las secreciones de los fluidos o fluidos humanos va a ser el anticuerpo por excelencia. Entonces se va a encontrar en el mucus del intestino, en la leche materna, en la saliva, en las lágrimas, en las secreciones humanas. Evita que las bacterias residentes normales del microbioma, recuerdan que nosotros tenemos un microbioma en la piel, un microbioma oral en los dientes, en la lengua, un microbioma en el intestino, que son las poblaciones de bacterias que viven normalmente asociadas a estos órganos. Están ahí, son comensales necesarios y normales. Bueno, pero ellos podrían empezar a tratar de ingresar hacia el torrente sanguíneo. Entonces la interacción de la IgA en estas mucosas evita que las bacterias residentes de esos microbiomas, por ejemplo, muy importantemente el intestino, penetren a la sangre y entren al cuerpo y vayan a causar una bacteriosis. Entonces regula a las bacterias residentes del microbioma. Continuamos en la siguiente sección de la bioplasma.